Bueno, ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a todos quienes participamos hoy en este encuentro, en este acto, en este convenio y punto de partida para la Diplomatura de Gestión en Salud. Como vemos, nos está acompañando nuevamente el rector de la Universidad de Avellaneda, el ingeniero Jorge Calzoni. Está Nicolás Kreplak, presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, que es parte de toda esta iniciativa, y Jorge Osman, secretario general de ATE, secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, a quien le pedimos que nos dé la bienvenida y el comienzo de este acto. Bueno, todos aquellos que desarrollan alguna militancia gremial, social, política, comunitaria, son dueños de esta casa, así que no soy, puedo representarlos a todos en todo caso, porque siempre se habla de los dueños de casa. Yo creo que muchas veces nosotros desarrollamos acciones que no siendo conscientes del horizonte de la búsqueda que estamos haciendo con esas acciones. Nosotros acá estamos lanzando una diplomatura a distancia y el fin de esta diplomatura uno podría señalarla como un intento de brindar la posibilidad a cada uno de obtener el conocimiento y la titulación de una diplomatura universitaria que lo ponga en condiciones de poder desarrollar con más conocimiento, más aptitud el trabajo que se está haciendo, de incursionar en el futuro hacia un trabajo vinculado a ese conocimiento. Y este quizás es uno de los objetivos. El contenido y el carácter de esta diplomatura, por otra parte, nos lleva a pensar en la necesidad de formar mujeres y hombres en capacidad de trabajar, de pensar la problemática de la salud desde una lógica vinculada a la salud precisamente y no a la enfermedad. En general, en el mercado del conocimiento hoy en la Argentina, se vincula la salud con la enfermedad y no con la necesidad de preservar la salud, promocionar la mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. Yo creo que estos son los dos objetivos que tenemos con la diplomatura. Pero en el fondo, yo creo que tal vez en el terreno de lo inconsciente aún, tenemos otro objetivo. La universidad en la Argentina tuvo dos hitos en su historia. La reforma universitaria del 18, que le arrebató el conocimiento al sector, el conocimiento a la universidad vinculada estrictamente a la oligarquía, a los sectores más retrógrados de la iglesia y del pensamiento, y fue una instancia, sin ninguna duda, de democratización de la universidad. Fue el típico acceso en la época de Irigoyen de los sectores medios, la evolución de los sectores medios. Y fue una verdadera revolución la reforma del 18. Realmente democratizó la universidad porque permitió la participación estudiantil, la participación de los docentes, le arrebató la universidad a la oligarquía y de los sectores más oscuros del pensamiento. La otra situación, mucho más negada por la historia, se dio con la gratuidad de la universidad en la época de Perón. En noviembre
22 de noviembre del 49 fue. Del 49. Creo de que esta segunda evolución de la universidad siempre fue oculta, ninguneada, y creo de que fue tan importante o más importante que la reforma del 18. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la gratuidad del acceso universitario no alcanza para llevar a mayores niveles de democratización del conocimiento, o mejor dicho, la universidad tradicional no alcanza para llevar a mayores niveles de democratización, de mayor acceso al conocimiento, a través de lo que son hoy las redes, o mejor dicho, lo que significa Internet, y la posibilidad de acceder al conocimiento universitario sin la necesidad de estar viviendo en el lugar donde residen las universidades. Y creo de que esta es intuyo, se me ocurre pensar, de que esta es una tercera revolución, entre comillas, en materia de relación entre pueblo y universidad. Hablar hoy de democratización de la universidad con las banderas del 18, digamos, somos muy mezquinos seríamos muy mezquinos en el concepto de democracia y acceso. Hablar de la gratuidad de la universidad del 49, que fue una verdadera revolución, la podemos plantear como un hito, pero no como una meta, no como una meta, en función del desarrollo tecnológico. Entonces, quizás lo que estemos peleando acá es la tercera revolución universitaria, de manera de que efectivamente cualquier argentino o cualquier persona del mundo que habite el suelo argentino, como dice la Constitución Nacional, tenga acceso a la posibilidad de una titulación universitaria. Y en este sentido creo que nosotros estamos poniendo un granito de arena en el desierto, pero granito de arena al fin. Y también, bueno, con todo lo que esto significa, ¿no? Si bien el proceso de capacitación a distancia es un proceso maduro, ya desarrollado, experimentado, lo que tenemos que construir alrededor de ese proceso es una comunidad universitaria, de manera de que no sea un conocimiento estrictamente individual, vinculado entre quien accede a ese conocimiento y la institución universitaria. Nos corresponde, sobre todo tratándose de una universidad pública, ver cómo construimos la comunidad, aunque sea en la red, y el conocimiento no sea solo el conocimiento individual, sino también ese conocimiento individual esté integrado en una comunidad para ir construyendo un conocimiento colectivo. Fundamentalmente, tratándose de un tema como en el que nos vamos a ocupar en la diplomatura. Bueno, muchísimas gracias, felicitarlos a todos por la iniciativa de participar, desearles éxito en lo personal y también éxito en la construcción colectiva de la diplomatura. Así que bueno, muchísimas gracias. Nicolás Kreplak es médico sanitarista y militante de la salud pública y militante de la causa popular. Encabeza la Fundación Soberanía Sanitaria con muchas actividades compartidas con ATE y actividades compartidas con la Universidad de Avellaneda. Lo invitamos a él para que nos dé su aporte. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar acá. No solamente es un lindo compromiso académico, sino además le ponen el cuerpo, porque hay que estar un sábado a la mañana y está bueno que estén acompañándonos. Muchísimas gracias a todos. La verdad que es un proyecto
que nuevamente surge de la visión política y de la visión estratégica y sobre el trabajo sobre la cultura que Jorge Hoffman viene planteando y que se junta con Jorge Calzoni y con Daniel Goyan y plantean esta necesidad, ¿no? La de potenciar en conjuntos la necesidad de trabajar en este curso. Lo que me parece que es destacable es esta mirada, ¿no? La capacidad de momentos donde la es turbia, pone la cosa medio difícil, poder levantar, pensar en la formación de cuadros a largo plazo. Así que esa es la primera cosa para destacar. Yo quiero destacar eso y la generosidad con la cual nos convocan también a trabajar y nos permiten ponerle impronta y lo hacen con muchísimo, como hacen entre los compañeros, digamos, ¿no? Con reciprocidad. Así que eso es para agradecer. Yo quiero agradecer también a todo este equipo muy grande y muy lindo que está trabajando en esta diplomatura. Después Paula les va a contar algunos detalles de lo que sucedió, pero a todos nos impactó que hayamos tenido en menos de un mes de inscripción, menos de un mes de estar publicada la posibilidad de hacer este curso, más de 3.200 inscriptos, que es un número, creo yo, inaudito en un curso de estas características. Y eso significa no solamente que hay una construcción política detrás de ATE como organizador de pensamiento y de cultura en una provincia, que también hay un reconocimiento a una universidad que no hace cualquier cosa, sino que cuando se pone a trabajar hace títulos y forma con una perspectiva que es interesante, y también a una construcción en salud que se viene llevando adelante, que incluso con el trabajo que se está haciendo desde la revista en conjunto con ATE, está llegando a muchísima gente, y creo que eso es el plafón en el cual se apoya esta diplomatura. Pero para que esto funcione, el equipo que Luis conduce desde ATE y Paula, Carla, Victoria, desde la fundación, trabajando, Jimena también, muchísimas horas por día para poder armar esto. Creo yo que hay que agradecerles porque también habla mucha generosidad. Nadie se puso a pensar qué le tocaba a cada uno, sino todos asumimos una responsabilidad en conjunto para llevarlo adelante, y eso en estos momentos es especialmente importante. Y me parece que es muy, muy para destacar lo que estamos haciendo en salud. Digamos. Nosotros estamos ante una situación de la salud a nivel nacional y a nivel internacional, que hay cierta crisis o cierta inviabilidad del proyecto sanitario actual. Lo que está sucediendo con el sistema de salud en Argentina, pero que sucede en el mundo también, parece ser que no es viable eternamente, que no por mucho tiempo va a poder sostenerse de esta manera, en la cual poderes muy concentrados retienen una enorme cantidad de dinero y además los pueblos sostienen la idea del derecho a la salud. Ambas dos cosas colisionan fuertemente sobre la viabilidad de un sistema. Y entonces todos tienen ideas, digamos, ¿no? Los que proyectan el neoliberalismo tienen ideas en las cuales no todo el mundo va a tener que tener acceso a todas las cosas, y nosotros tenemos la idea contraria. En todo caso hay que disputarle la construcción del sistema y el sentido a aquellos poderes concentrados, y para poder garantizar el acceso para todos y todas. Para que eso suceda, necesitamos organizar un sistema de salud en un espacio donde nosotros aprendemos mucho de Mario Rovere. Hoy la verdad que él nos acompaña también, una persona muy generosa, y probablemente nos va a poder dar algunas puntas al respecto de esto, pero hay un trabajo sobre la cultura en la salud, sobre lo cultural en los trabajadores de salud y en el resto de la población, que nos pone en manos de algunos poderes muy concentrados, de lo que nosotros llamamos el complejo médico-industrial, respecto de qué es lo normal, qué es lo que se debe hacer. Esa posición tan fuerte debe ser disputada contrahegemónicamente con la construcción de miles de cuadros. No lo podemos hacer con poderes concentrados al revés, porque no los tenemos y pues no tienen esa lógica. Nosotros necesitamos es una enorme base popular que pueda garantizar que la construcción del derecho a la salud sea un movimiento que esté bajo un movimiento político que tiene que ver con el campo nacional y popular. Para que eso pueda suceder, necesitamos tener cientos, miles de trabajadores que hayan entrado a instancias de discusión, que se permitan leer, debatir, interrelacionarse, que sean arenas de encuentro.
Y para que eso suceda necesitamos universidades al servicio del pueblo y organizaciones populares que estén pensándolo, que quieran apoyar, que estén pensando en cómo construimos de los trabajadores del Estado la idea de que los trabajadores del Estado tienen que garantizar un Estado que sea para todos y para todas. Esas construcciones se juntan necesariamente en algunos hechos, y este es uno de esos hechos. No es un hecho aislado, como decía Luis al principio, venimos trabajando con la Universidad de Avellaneda, con otras universidades, lo interesante es eso, y Jorge Calzoni también siempre nos menciona. Hay muchos compañeros en muchas universidades, se puede trabajar en conjunto, esto cooperativo, no es que lo que se hace en una universidad le quita a otra universidad la posibilidad de desarrollarse, sino todo lo contrario. Y venimos trabajando también con el sindicato y con maestros y referentes como Mario Robert y Daniel Goyán. Creo yo que eso es lo que está detrás de esta diplomatura. Y lo que nos invita también a poder venir y presentarlo, tampoco es muy frecuente para nosotros, por lo menos antes de un curso, hacer una especie de acto, ¿no? Lo hacemos porque realmente estamos muy contentos de poder trabajar con los compañeros, pero por otro lado porque tiene una dimensión política lo que está sucediendo, que vale la pena destacarla, no solo por la masividad, sino por el encuentro de lo que significa lo que estamos haciendo. Pero como encima tiene masividad, además tiene un plus que nos invita a hacer esto de hoy. Así que les agradezco muchísimo a todos los que están acá, espero que el estudio sea realmente muy provechoso, que todos aprendamos y podamos mejorar y salir con nuevas propuestas, y sobre todo le quiero agradecer muchísimo a este equipo de trabajo maravilloso que ha puesto muchísimo esfuerzo. Muchas gracias. El ingeniero Jorge Calzoni es rector de la Universidad de Avellaneda, la joven Universidad de Avellaneda, que es un factor de transformación en su ciudad, de nuevas iniciativas de impulso permanente. Recientemente, el Consejo Superior de la Universidad aprobó la creación de esta diplomatura en gestión de salud, que se va a hacer a modo virtual y como trabajo compartido entre las tres instituciones. Y para eso le invitamos que nos explique cómo encara la universidad todos estos proyectos. Bueno, buen día a todas, a todos. Cortito, así lo escuchamos a Mario, que es lo más importante. La verdad que, nada, es un gusto siempre estar aquí. He venido seguido últimamente. Y la otra vez a presentar una tecnicatura, ahora esta diplomatura. Y todo tiene que ver con todo, ¿no? Hablaba Jorge Hoffman del tema de educación. El año 49, cuando se inicia todo un proceso donde, con la posibilidad de el acceso de toda la población a la educación y a la educación superior. Y también por ese entonces se crea por primera vez el Ministerio de Salud. Digamos, en Argentina no había Ministerio de Salud. Para uno parece que toda la vida estuvo, pero no lo estuvo. Apareció con Perón, digamos, y con un sanitarista como Ramón Carrillo, fantástico, con una mirada estratégica con respecto a la salud, ¿no? Que es valorable. Entonces, todo eso tiene que ver con un proyecto de país, ¿no? Como uno, lo decía muy bien, ¿no? Estratégicamente piensa a futuro, el acceso, la permanencia y las posibilidades que tenga toda la población, y todos por igual, ¿no? En igualdad de condiciones. Así que me parece que esta diplomatura es una síntesis de eso, ¿no? La posibilidad de poder hacerlo primero con compañeros con notable curiosidad y siempre que venimos, Jorge siempre me cambia, me corre el arco, cada vez me propone algo nuevo, siempre me estaba, y yo soy, nada, le digo que sí. Entonces, claro, entonces digo, por ahí el otro Jorge me dice, vos tenés que venir seguido, porque cada vez que venís gana Unión, entonces pasan esas cosas, ¿no? Y entonces sí que, bueno, me convencen de esa manera y uno viene y seguimos pergeñando cosas a futuro. Y la verdad que estar con Nicolás, con quien compartimos un tiempo de trabajo, y para mí fue maravilloso porque conocí a él y a un grupo de gente con unas características fantásticas. Hoy lo contaba, y muy cortito esto, pero nosotros nos conocimos en Acumar. Saben todo lo que es Acumar. Acumar es un organismo nacional, en realidad es el único hecho de condena al Estado Nacional, Estado Provincial y la Ciudad de Buenos Aires
por la contaminación del riachuelo, ¿no? Todos saben que uno de los ríos más contaminados es el riachuelo, y bueno, hay mandas judiciales, y una de esas mandas tiene que ver con salud. Entonces, cuando llegamos al lugar, nos enteramos que había 14 tráiler parados, pagábamos en un garage, y lo primero que dijimos, bueno, hay que sacarlo a la calle, lo primero que se nos ocurrió. Pero Nico vino y me dice, mirá, si lo sacamos a la calle así nomás no sirve para nada. O sea, hay que trabajar con promotores de la salud, ¿no? Porque entendimos que en esos lugares de los más pobres de la Argentina, en esa cuenca Matanza-Riachuelo, que da para hablar mucho, había gente que nunca había accedido a las mínimas condiciones de salud en su vida, y que había que ir a buscarla, no iban a venir porque pusiéramos un tráiler, había que ir a buscarla, y la fuimos a buscar. ¿Y con quién lo hicimos? Con chicos de universidades, lo hicimos con chicos que tenían, porque no bastaba con saber de salud, tenían que tener compromiso social y un compromiso político de querer hacer eso, si no, no había manera. O sea, no bastaba solamente con conocimientos de salud. Y la verdad que los pibes se metieron en el barro, fueron a esos lugares, y creo que la experiencia fue maravillosa. Tan buena fue que nos fuimos y lo volaron a los pibes. ¿Pero por qué? Porque tiene que ver con esta lógica de cómo se piensa también los modelos de país, ¿no? Cuando uno habla de modelo de país, no dice una vez una cuestión abstracta, es una cuestión real y concreta, acá lo vivimos, es decir, hay promotores de salud que trabajan sobre la asistencia primaria en el propio barrio. Ahora, después sigue funcionando porque a su vez articulábamos con todo el sistema. Entonces, es muy largo para hablar de esto, supongo que lo van a ver. Pero tenía que ver con esa primera decisión. ¿Cuál era la primera? Bueno, decir, yo no sabía nada de salud, pero digo, vamos con esos trailers. Segundo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, con un equipo de gente que la verdad estaba preparado, no solamente en el conocimiento técnico, sino en el compromiso político y social de querer hacer eso. Si no, no se puede hacer. Nadie puede hacer bien lo que no le gusta o no está de acuerdo. Entonces, por eso es importante. Así que a mí me parece que esta diplomatura nos ofrece una posibilidad bárbara. Cuando me dijo el número anoche, Nico, no lo podía creer. Digo, es inédito. Ojalá que esto se sostenga. Y creo que tiene que ver con esto, con la confianza que generan los compañeros con trayectoria y con el respeto que nos merecen los compañeros de ATE, que la verdad que uno se saca el sombrero por lo que hacen continuamente y por lo que diseñan continuamente, y por equipos como Mario, como Daniel Goyana, que para uno se pone a hablar de salud y dice, bueno, por acá es el camino, pues esta es la cuestión, y quienes vienen apuntando, porque no solamente eso, sino que con gente como Nico y todos los chicos que lo acompañan, evidentemente tenemos futuro y tenemos presente, y eso es importante. Así que para mí, un gusto estar hoy aquí en Santa Fe, y ojalá que esto funcione bien y lo podamos seguir repitiendo a lo largo y ancho de toda la Argentina. Muchísimas gracias. La colaboración entre las tres instituciones para hacer posible esta diplomatura de gestión en salud, que comenzará la cursada dentro de 15 días, se formaliza a través de un convenio entre las tres partes, así que invitamos a los titulares de las tres instituciones para la firma del convenio: la Universidad Nacional de Avellaneda, la Fundación Soberanía Sanitaria y la Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Provincial Santa Fe. Brevemente vamos a interiorizarnos en cómo es el contenido del desarrollo de esta diplomatura. Silvia González es una compañera de ATE, militante de la salud pública, integrante del staff y del equipo de la revista Soberanía Sanitaria, que tiene mucho que ver con toda esta iniciativa. Y es quien está trabajando también en lo que es la provincia de Santa Fe para el desarrollo y el impulso de esta diplomatura. Así que le invitamos a Silvia como para que nos introduzca, para que después continúe con todo el desarrollo Paula Tierbach, que es de la Fundación Soberanía Sanitaria y será quien coordine en la diplomatura en sí. Bueno, buenos días para todas y para todos. La verdad que es un gran orgullo
pertenecer a un sindicato que de alguna manera no solo piensa en la democratización del conocimiento y en acercar herramientas a compañeros y a compañeras que de otra manera no podrían acceder a conocer, a tener estas herramientas. La verdad que me produce una cosa como de ponerme muy ancha. Por el otro lado, también, pertenecer a un sindicato que puede pensar que las instituciones de salud no solo están para producir bienes de uso, sino también para la realización personal de los trabajadores y de las trabajadoras, que no es poca cosa. Cuando pensábamos con Jorge un poco en las características que podría tener la diplomatura, poníamos mucho el énfasis en los sujetos a los que va a estar destinada la diplomatura, es decir, ustedes. Pensábamos que tenemos que producir, acercar herramientas que nos lleven a poder ser críticos, a poder pensar y a poder construir colectivamente. Nosotros los que trabajamos en salud sabemos que cotidianamente nos encontramos con el sufrimiento de las personas, ¿sí? Y que muchos de nosotros hemos sido formados en procedimientos, hemos sido formados en técnicas, hemos sido formados respecto de la eficiencia, pero muy poco de la eficacia. Es decir, muy pocas veces recibimos herramientas en nuestra formación que nos lleven a preguntarnos cuánto de lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos le mejora o no la calidad de vida a la gente, ¿sí? Cuánto de lo que hacemos, de la cantidad de consultas, de la cantidad de radiografías, cuánto de eso le mejora el sufrimiento a las personas, ¿sí? Entonces pensábamos en poder acercarles herramientas que nos lleven a pensar esas cosas, es decir, una diplomatura que de alguna manera rescate la subjetividad de los trabajadores y de las trabajadoras. Y cuando decimos rescatar la subjetividad, nos estamos refiriendo a que podamos pensar. Es decir, esta diplomatura desde ATE está pensada respecto de invitarlos a la producción colectiva de inteligencia. Creo que estamos viviendo momentos muy complicados y se van a poner peor. Por lo tanto, permítanme una alegoría mítica. Tenemos que, como Ulises, atarnos muy bien al palo, porque los cantos de sirena que van a venir pronto, con la CUS, con lo que en esta provincia ya sabemos que representó el seguro de salud, probablemente nos engolosinan los oídos y tenemos que estar atentos para poder ser críticos y poder frenar y parar algunas cosas. Así que, compañeros y compañeras, es un gran gusto poder compartir con ustedes el espacio, con la Asociación de Medicina General, con el doctor Gonzalo Soria. Estuvimos pensando respecto del grupo de tutores, así que bueno, vamos a estar acompañándolos para producir y ustedes van a estar acompañándonos a nosotros también para repreguntarnos. Así que muchas gracias y bienvenidos a la diplomatura. Así podemos ver. Bueno. ¿Sí? No. Buenos días a todos y todas. Dale. Dejamos sola. Sí, lindo, bueno. Está todo bien igual, gracias, sí. Un poco la propuesta es contar brevemente también para dejarle la palabra a Mario, que creo que todos tenemos muchas ganas de escucharlo. La idea es contar un poco el proceso. Gracias, Mario. Te lo agradezco un montón.
un poco lo que fueron contando, lo que contó Nico del proceso, de cómo lo fuimos pensando en conjunto con UNDAB y con los compañeros y compañeras de ATE, y tal vez contar brevemente la estructura de la diplomatura, que es de modalidad virtual, es una diplomatura de gestión en salud, está pensada para continuar el año que viene. Dada la enorme dimensión que tomó en relación a los inscriptos, es probable que vayamos abriendo cohortes simultáneas a partir del año que viene. La idea es que se puedan formar profesionales sanitarios con capacidad de liderazgo y de gestión en salud. Lo que venimos charlando tiene que ver con poder pensar lo que hacemos cotidianamente, poder hacer un análisis crítico de lo que hacemos, poder encontrarnos con otros en esto que permite la modalidad virtual, que es un foro que son foros de discusiones, con la posibilidad de conversar y encontrarnos con compañeros y compañeras que son de todo el país, y eso permite probablemente un enriquecimiento de este análisis y de este encuentro con marcos teóricos. Así que apostamos mucho a la transmisión de experiencias de los trabajadores y los trabajadores de la salud de todo el país, en articulación con material teórico, con mucho acompañamiento también de herramientas multimediales para que sea más dinámico. Bueno, ya contamos varias veces que hubo más de 3.000 inscriptos en todo el país, y la verdad es que fue menos de un mes que estuvo disponible la plataforma para inscribirse, y lo cerramos, pero creemos que si lo hubiésemos dejado abierto probablemente se hubiesen inscrito mucho más. Así que es una alegría, pero también es un gran desafío y una responsabilidad dar respuesta a ese enorme interés que nos han manifestado. Yo quería señalar también, digamos, el equipo de trabajo de la Fundación, el equipo de trabajo de ATE con Luis, Andrés, Gonzalo también de la Asociación de Médicos Generalistas, que van a ser tutores, que van a acompañar el proceso de la cursada. Antonella y todo el equipo de UNDAB también, de todo lo que tiene que ver con la estructura multimedial, que va a ser fundamental en este proceso, y la verdad que en eso UNDAB tiene mucha experiencia y se han puesto a disposición con toda su experiencia, Antonella, Pedro, Laura, no me quiero olvidar, pero estamos haciendo una buena articulación desde Santa Fe, Avellaneda y la Fundación para que esto funcione de la mejor manera y podamos dar respuesta a este enorme interés que han demostrado quienes se inscribieron. Algunas de las materias o de los ejes tienen que ver con la historización del concepto de salud, la construcción del sistema de salud argentino, pensar y analizar las políticas sociales en vinculación con las políticas sanitarias y pensar esa relación, digamos, análisis situacional y priorización de problemas, definición conceptual y procedimientos técnicos de la gestión en salud. De alguna manera la propuesta es ir de un marco más general a lo específico vinculado con la gestión para poder pensar herramientas concretas para la gestión en salud. La propuesta es que dure 10 meses, esta primer corte inicia en octubre, como decía Luis, y se irán abriendo otras cortes simultáneamente. Ya contamos que está destinado a trabajadores y trabajadoras de la salud, va a haber clases magistrales a lo largo de la cursada a cargo de, por ejemplo, Mario, Daniel Goyán, Nicolás, Alicia Stolkiner, que son algunos de los que nos van a acompañar, también para que los estudiantes vayan teniendo la posibilidad de encontrarse con grandes exponentes del campo de la salud, que tal vez a lo largo del país a veces es difícil poder acceder a estas charlas, y esta modalidad nos permite también acercar la palabra y el intercambio con estas figuras. Así que, bueno, bienvenidos a todas y todas, y gracias por habernos acompañado. Gracias. Ahora yo te dejo solo a vos. Bueno, Mario Rovere no necesita mucha presentación porque es una de las personas más conocidas y reconocidas en el ámbito de la salud pública, del pensamiento de la salud pública. Ha sido consultor de UNICEF, de la Organización Panamericana de la Salud, integró la gestión del Ministerio de Salud de la Nación durante el ministerio de Daniel Goyán, y actualmente dirige la Maestría en Salud Pública de la Universidad Nacional de Rosario. Varios de los participantes en esa maestría están hoy también acompañándonos aquí.
y algunos van a participar como docentes tutores de estas comisiones o cortes. Así que, bueno, una de las cosas con la que queríamos jerarquizar este comienzo de la diplomatura es con una conferencia inicial del doctor Mario Rovere, que ya está. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Realmente un enorme gusto, una enorme alegría, digamos, de estar aquí. Una enorme responsabilidad también, digamos, el peso, digamos, de la clase inaugural, pero definitivamente creo que la ceremonia de apertura tiene algunas colocaciones que yo recomendaría fuertemente que se incorporen al material de la propia diplomatura, es decir, que la mesa forme parte, digamos, de ese material, y yo quiero arrancar un poquito por ahí, primero agregando a la presentación algo muy importante. Yo provengo, digamos, del Instituto de la Salud Juan Lasarte. Ese instituto fue creado, digamos, tiene la inspiración, digamos, del doctor Carlos Bloch, y ese instituto que dicta la maestría de salud pública, que yo en este momento tengo el privilegio de dirigir, tiene una presencia fuera de Rosario, digamos, gracias ni más ni menos, digamos, a las dos instituciones que han sido ya mencionadas, que gestionan, digamos, las subsedes de Buenos Aires y de Santa Fe, digamos, de la Asociación de Médicos Generalistas en Santa Fe y la Fundación Soberanía Sanitaria en Buenos Aires. De tal manera que esta asociación, digamos, para mí me coloca en una situación de enorme confort, digamos, de estar en este momento, digamos, y además, y muy particularmente, porque la maestría en Santa Fe ha tenido un protagonista silencioso, digamos, durante todo el tiempo, que es ATE de Santa Fe, porque es ahí exactamente en el Hotel ATE UNL, digamos, donde estamos haciendo la maestría. Yo quería recuperar un poco los comentarios que ya se hicieron, porque me parece que son comentarios políticos y no podríamos no profundizar, digamos, en esa dimensión política para entender el encuadre, quizá de una pequeña tensión que se produce en los objetivos del diploma cuando se habla de gestión y liderazgo, digamos. Dos conceptos que no son sinónimos, digamos, así que ya lo voy a poner un poquito a jugar, digamos, en la reflexión de esta mañana. Lo primero, cuando Jorge Hoffman nos provoca, digamos, es una ubicación histórica extremadamente precisa, entre otras cosas, digamos, porque dentro del análisis político, el año que viene corremos el riesgo, digamos, literalmente hablando, de que el centenario de la reforma del 18 pase a ser apropiado por una sola fuerza política. Me van siguiendo la reflexión, digamos, de que cuando el movimiento de la reforma universitaria de la Argentina ha adquirido dimensión mundial y es mucho más grande que cualquier partido político, aunque haya coincidido con un momento político particular. Y la única forma que el centenario, que se va a cumplir en el 2018, no pase a ser una ceremonia nostálgica, es ir por más, digamos. Es decir, poner en agenda aquellas cosas que la Universidad Argentina aún no ha resuelto y que constituiría, digamos, la tercera oleada de reformas del sistema universitario. Y acá se insinuó algo y yo quería jugar, digamos, un poquito con estas digamos, reflexiones, porque, digamos, estamos hablando de una universidad abierta al pueblo, estamos hablando de una universidad que va, digamos, rompiendo barreras, una universidad que primero se democratiza por la incorporación masiva de la mujer, digamos, pero que esto a su vez tiene que ver con ciertos sectores sociales y no todos los sectores sociales, un movimiento que tiene, obviamente, digamos, reconociendo el momento clave de la gratuidad en el 49, un momento que tiene que ver, digamos, con la intervención precisa digamos, de Cristina en relación al tema, digamos, y de Néstor en relación al tema de la ampliación de las universidades del conurbano. Y soy partícipe, digamos, de ese proceso porque me consta, digamos, que cuando todas las universidades del conurbano hablan de primera generación de universitarios, lo que estamos diciendo, digamos, es que la proximidad ha ido creando accesibilidades cuando nosotros antes creíamos que la accesibilidad a la universidad ya estaba garantizada.
de tal manera, digamos, que parece que no estaba tan garantizada, y no sabemos si ese proceso ya ha terminado, digamos, sino que el proceso de aumento de la accesibilidad a la universidad, digamos, es todavía un camino a recorrer. Cuando yo traigo una pequeña metáfora que me parece muy interesante, digamos, el sistema formativo, el sistema educativo formal de la Argentina tiene peldaños, ¿no? Niveles, digamos así, todos sabemos, digamos, nivel primario, secundario, universitario, etc. Resulta que esos peldaños, para algunos, son peldaños demasiado altos, ¿no? Y lo que Jorge nos acaba de plantear, digamos, que nosotros lo trabajamos, lo labramos y que tiene muchísimo que ver con esta diplomatura, digamos, es que cuando uno pone a circular el concepto de educación permanente, en el mundo educativo, la educación formal tiene peldaños, la educación permanente es una rampa. Es una rampa que cambia la accesibilidad a todos los niveles educativos. Y este es un elemento para tenerlo fuertemente en cuenta, porque entre las deudas que nosotros tenemos, y forma parte seguramente de los elementos que podemos poner a discutir fuertemente, digamos, durante el año 2018, en un país que tiene, digamos, educación secundaria obligatoria, digamos, tenemos ingreso restricto, ¿sí? Pero tenemos una ley de ingreso irrestricto que generamos, digamos, desde nuestra propia fuerza. De tal manera, digamos, que si uno empieza a buscar, digamos, líneas de debate para incomodar y poder tensar verdaderamente que el 2018 no sea, digamos, un año de, digamos, de homenajes, sino que sea un año de reflexión profunda de qué es la Universidad Argentina, pensada desde el campo popular, hay que ponerse a pensar en esa dimensión, digamos, que ha sido obstaculizada por algunos rectores, digamos, por algún rector en particular, pero acompañada por otros, digamos, porque verdaderamente no hace sentido en este momento tener un sistema secundario, digamos, obligatorio y tener ingreso restringido, digamos, a las universidades públicas. No es un tema menor, digamos, me parece, para comprender, digamos, este primer dilema. El segundo elemento que yo quiero rescatar es algo que desde nuestra reflexión nosotros hemos sido grandes admiradores del proceso sanitario brasilero y hasta nos queda la secreta esperanza de que algunas cosas que hicimos en los 70, digamos, a partir del SNIS, entre otras cosas, han influido en el sistema, en la reforma sanitaria brasilera. Pero hay una característica fundamentalmente de la reforma sanitaria brasilera que es casi identidad de Brasil, que es el tema de qué tamaño hablamos, digamos, ¿no? Y a mí me parece que lo que nosotros hemos empezado a sentir, digamos, luego de pensar una salud pública, voy a decir un concepto viejísimo, casi foquista, digamos, una salud pública de forma, digamos, es que desde que se produce esta alquimia, esta alianza estratégica, digamos, entre ATE Santa Fe y Soberanía Sanitaria, empezamos a reflexionar en números brasileros, digamos. O sea, por primera vez en el campo de la salud pública yo empiezo a sentir que hablamos de números brasileros. Entonces, si hablamos de 30.000 ejemplares en papel, estamos hablando de números brasileros, digamos. O sea, nunca la República Argentina tuvo una revista de salud pública con una tirada de 30.000 ejemplares, digamos, más los números que no alcanzo a distinguir del orden de los 500.000 de visitas electrónicas, ¿sí? ¿Y qué importancia tiene esto? Porque uno puede decir, bueno, es un problema de más o de menos. No, es que si nosotros pensamos que las reformas se instalan en la cultura, el número es fundamental, digamos. El número es fundamental, digamos, porque muchas iniciativas sin esos números, digamos, no mueven la aguja. Y una de las características que la compañera nos planteaba, digamos, en relación al tema de cómo atarnos al palo, digamos, frente a los vientos y frente a los cantos de sirena que vamos a estar escuchando, es justamente, digamos, hasta dónde va a llegar ese mensaje que circulamos nosotros con tanta facilidad, pero que, digamos, que no permea mucho más allá, digamos, de los grupos, digamos, medios herméticos dentro de los cuales nos movemos. O sea, está toda la franja de seguridad de hablarnos entre nosotros y está todo el camino a recorrer, digamos, hasta llegar a que
en la República Argentina, 850.000 trabajadores de salud en la República Argentina, digamos, pudiéramos decir que una parte significativa de esos 850.000 trabajadores de salud de la República Argentina se sienten militantes por el derecho a la salud. ¿Sí? Es decir, no habría partido político del tamaño, digamos, que significaría que los 850.000 trabajadores de salud de la República Argentina se perciban, se movilicen, se organicen como militantes por la defensa del derecho a la salud. Entonces, digamos, por eso es que para mí, digamos, este no es un momento, un evento de esos que uno dice, digamos, es un evento más. No es un evento más. No es un evento más. Estamos fundando otra forma de hacer política en el campo de la salud. Y estamos necesariamente, en consecuencia, obligados, digamos, a hacer un esfuerzo de traducción. Porque sin querer, una de las herramientas que nos ha aislado es el hecho de la construcción de un lenguaje hermético, digamos, que proviene del campo de la ciencia de la salud, que genera, digamos, una gran, digamos, identidad en el campo de la salud, porque, digamos, ¿qué mayor identidad que tener un lenguaje propio? Digamos, ¿no? Es decir, podríamos decir como los catalanes, digamos, tenemos el orgullo de tener un lenguaje propio que no entiende más nadie que nosotros, ¿no? Que es el mismo lenguaje que nos da identidad, es el mismo que nos aísla de la población. Y esto resulta muy claro porque cuando nosotros analizamos las reformas que han ocurrido, digamos, en las últimas décadas y nos vamos de esas reformas economicistas, digamos, neoliberales, nos encontramos con otro tipo de reformas, que son reformas políticas orientadas hacia el derecho a la salud. El sustento de una reforma política es, digamos, el nivel de movilización de los trabajadores de salud y es el nivel de movilización de las propias comunidades y de la propia población. Digamos. No hay otros soportes políticos posibles, digamos, ni para avanzar ni para retroceder. Es decir, para evitar que se retroceda. Es decir, que el factor que va a terminar definiendo, digamos, de qué estamos hablando es justamente, digamos, el nivel de conocimiento de la población de lo que está sucediendo para romper esas burbujas, esos cantos de sirena que fueron mencionados, digamos, en este momento. Y yo, en este sentido, digamos, termino esta reflexión sobre la mesa inaugural que, insisto, digamos, desde mi punto de vista es material educativo, digamos, agregando el tema de la forma como la UNDAD está siendo parte de ese movimiento, cómo está acompañando, y esta reflexión incluso vinculado al tema de la CUMAR y vinculado al tema de cómo se pegan saltos, digamos, literalmente hablando, digamos, cuando uno se enfrenta al problema, porque el descubrimiento no es el descubrimiento de un laboratorio, es decir, muchas veces las preguntas nos llegan mucho antes que nuestra capacidad de respuesta, digamos, y después que se instala la pregunta, uno empieza a descubrir, a inventar, a crear, digamos, a sacar los trailers a la calle, digamos, porque de alguna manera esa situación nos lleva a lo que un pensador nos mencionaba en algún momento, y a mí me gusta mucho, digamos, porque me resulta muy gráfico, digamos, decía Deleuze, digamos, lo importante no es lo que vos pensás, sino qué es lo que te hace pensar, ¿no? Y este tipo de situaciones, estas situaciones particulares, incluso la actual, digamos, que voy a hacer un extraño elogio, digamos, que es que la cobertura universal en salud nos puso a todos a pensar en el sistema de salud de la Argentina. Digamos, hace mucho tiempo que nos debíamos sentarnos, hubiera deseado que fueran otras las circunstancias que nos pusieran a pensar el sistema de salud de la Argentina, pero estas circunstancias nos ponen particularmente frente a la amenaza a pensar el sistema de salud de la Argentina entre todos. Cierro ahí un poquito esto sin dejar de mencionar también, para completar las presentaciones de la mesa, algo que me parece útil para los que van a estar del otro lado de la pantalla, como decíamos ayer en una actividad que hicimos aquí también. Nosotros sabemos que los procesos de educación a distancia tienen una tasa alta de deserción. Quiero decir, esto resulta importante entender porque la línea de base, toda la información bibliográfica referido a este tipo de modelos significa, digamos,
que esto es lo esperable en un curso de educación a distancia. Quiero señalar en esto, en consecuencia, que nosotros tenemos una utopía, digamos, y que esa utopía es una utopía para presentársela a los alumnos que se embarcan, digamos, en esta aventura, y es también un desafío para los tutores, es, digamos, seamos capaces de construir un curso de educación a distancia con baja deserción, digamos. Si logramos hacer un curso de educación a distancia con baja deserción, romperemos también, digamos, ese paradigma de que cuando la universidad se masifica, inmediatamente empieza a crear, digamos, vallas inalcanzables, digamos, para generar un darwinismo interno, digamos, para resolver el problema del número que la inquieta, digamos. No hay, lo digo de experiencia personal, unos cuantos añitos trabajando en el mundo universitario, no hay incompatibilidad entre calidad y gran escala, digamos. No hay esa incompatibilidad. Es una gigantesca excusa que no puede haber calidad si hay gran escala. Puede haber gran escala y puede haber calidad. Los brasileños lo han probado, digamos, durante demasiado tiempo y nosotros tenemos que saber, digamos, que eso es posible y no resignarnos a que no lo sea. De alguna forma, tengo que ir al hueso, digamos, de lo que significa, digamos, esta primera presentación. Saco lo inaugural, digamos, para decir, pongámonos, arremanguémonos, digamos, y pensemos un poco que está instalado de alguna forma el primer tema, que es, digamos, las soluciones, digamos, no hay soluciones individuales a problemas colectivos. ¿Sí? Y esto significa fundamentalmente que nosotros hemos ido creando progresivamente una suerte de sistema de salud. ¿Sí? Esa construcción progresiva del sistema de salud, podríamos decir que la sensación que uno tiene es como si se hubiera generado una escultura, digamos, una escultura generada como si fuera un mural, pero una escultura generada por más de un escultor, digamos, ¿no? Es decir, más de un escultor está trabajando sobre la piedra para hacer la escultura, digamos. Digamos, por lo menos 3 escultores se han juntado para hacer la escultura, digamos, pero además esos 3 escultores compiten y están peleados entre sí. Entonces, digamos, la criatura está saliendo un poco monstruosa, digamos, para decirlo gráficamente, digamos. Y esto significa, en buena medida, aquello que nosotros decimos medio rápidamente, como quien explica todo, digamos, que hay un sistema y que ese sistema tiene 3 subsistemas, digamos, la seguridad social, el privado y el sector público, digamos. Y la verdad de la cosa es que no hay tal cosa, digamos. Desde el punto de vista de la responsabilidad sanitaria, solo hay sector público. Desde el punto de vista de la responsabilidad sanitaria, solo hay sector público, ¿sí? No interesa cuando vos tenés un caso, digamos, de una enfermedad evitable, digamos, o una enfermedad catastrófica, digamos, ubicado en cualquier lugar del país, a la cobertura. En último caso, la factura, digamos, la paga el sector público, ¿sí? Y este tipo de situaciones se ha venido dando a lo largo de la historia, digamos, por los más distintos motivos, para entender de alguna manera, digamos, que estos 3 subsectores no están en un plano de igualdad, ni siquiera puede medirse su peso relativo en función de cuánto dinero maneja cada subsector, sino hay un problema primario, que es un problema de responsabilidad territorial y poblacional. Y esa responsabilidad territorial y poblacional, digamos, es únicamente, digamos, del subsector público. Entonces no son 3 subsectores, digamos, sino, digamos, que tenemos determinados elementos, subsectores y lógicas que vienen a completar, digamos, la centralidad del sector público. Y eso es una reforma sanitaria y eso es un sistema integrado de salud, digamos. Un sistema integrado de salud no es un sistema único, no es un sistema donde los otros subsectores desaparecen, sino donde se establece el orden jerárquico adecuado para definir la centralidad del sector público en la organización del sector. En Brasil, que hay una fuerte medicina privada, hay una comisión del Sistema Único de Salud que habla de, digamos, se llama de medicina suplementar, ¿no? De medicina suplementar. Es un mensaje político para señalar cuál es el rol de cada quien, digamos, en un sistema único de salud. Digamos, un sistema único de salud no es único, pero tiene, digamos, tiene un centro único.
Y ese centro único es el subsector que debe garantizar la salud de todos, incluyendo los que están cubiertos por distintos mecanismos de cobertura. Ese es en cierta manera, digamos, el mecanismo por el cual ahora los cantos de sirena que estamos empezando a escuchar y que fueron ya mencionados, y mire, no, ¿cómo se le ocurre, digamos? Se vienen los gastos catastróficos y nosotros vamos a crear seguros, digamos, para que no haya gastos catastróficos en las familias, digamos, ¿no? Bueno, digamos, mire, si ustedes tienen un sistema único, digamos, ninguna familia cubana ha quebrado por un problema de salud, digamos. Solo quiebran las familias norteamericanas por un problema de salud. ¿Sí? Ese es un problema de ellos, digamos, ¿no? Es un problema de ellos con el cual se argumenta una reforma nuestra que intenta privatizar la salud y que intenta privatizar, en último caso, digamos, vamos a decir así, es hacer un gigantesco negocio con la hipocondría, digamos, ¿sí? Vendiendo, digamos, quizá algo tan etéreo como la fe, digamos, que es la seguridad. ¿Seguridad de qué? Digamos, ¿quién cree que puede pagar una cuota que le da seguridad en salud? ¿Sí? Es decir, es vender un concepto abstracto cuyo negocio fundamental es pagar por lo que no vas a usar. ¿Sí? Exactamente igual que muchas otras cosas, y que rompe totalmente la lógica de cualquier alianza con el concepto de prevención, porque como todos ustedes saben, si la prevención fuera lo más importante de los seguros automotrices te pagarían el mantenimiento del auto, digamos, ¿no? Ningún seguro automotriz paga el mantenimiento del auto, razón por la cual queda claro que no le interesa prevenir nada, digamos. Hacen un cálculo actuarial, digamos, de qué porcentaje de accidentes hay, cuántos pagan y la diferencia es la ganancia. ¿Sí? Entonces, digamos, la comprensión y la traducción a la vida cotidiana de estos elementos es fundamental para romper estas burbujas, estos cantos de sirena, y no estoy diciendo que esto que estoy diciendo es todo lo que tenemos, sino estoy poniendo sobre la mesa, desarrollemos nuevas formas de comunicarnos con la población para explicarle estas cosas. Porque igual como pasa en la economía, digamos, y en algún momento dado Axel lo dijo más o menos claramente, si no le entendés a un economista que te está vendiendo algo, digamos que no te das cuenta que te está vendiendo, ¿no? Es decir, si tiene un concepto claro, digamos, vos podés optar. Si te lo disfrazo de fórmulas, te lo disfrazo de números, te lo disfrazo de... vos sabés que no estás optando a nada. Ese es el marco dentro del cual se va a dar esta formación y encuadra, digamos, lo que me parece que me permite meterme adentro del concepto de gestión. Primero, ¿por qué gestión, digamos? En un momento dado... Es decir, la gestión ha ido cambiando. Los sistemas de salud se pensaron primariamente a partir de héroes individuales. Fue muy difícil armar sistemas de salud y armar sistemas de salud formando un sistema de salud con profesiones que se autoperciben como profesiones liberales, ¿sí? Todavía hoy nuestras universidades públicas, digamos, continúan formando predominantemente profesionales para el subsector privado. En el punto, nosotros no resistiríamos un análisis en la República Argentina de cuántos profesores de universidades públicas tienen al sector público como su principal fuente de ingreso. ¿Sí? De tal manera que si además de lo que se dice, se usa el concepto de role model, digamos, o sea, el modelo de identificación, la mayor parte de los alumnos, si se identifican con sus profesores, ya están soñando con ir al sector privado, digamos, antes de que gradúen. Entonces, tomar ese imaginario liberal, digamos, y de alguna manera transformarlo en un sistema, transformarlo en una solución colectiva para problemas de salud, es una tarea enorme, es una tarea enorme. Y muchos dicen que el Adán y Eva de la gestión comienza con el trabajo colectivo. ¿Sí? Es decir, digamos que podríamos decir, a partir del momento en que un resultado no puede ser logrado por una persona, ¿sí? Que más personas tienen que ponerse a trabajar para resolver un tema, bueno, hay un momento dado donde la escala te pide un trabajo extra que es coordinar, ¿sí? Es decir, que podríamos decir que en cierta manera
la gestión surge como consecuencia del trabajo colectivo. Digamos. No hay necesidad de gestión si no hay trabajo colectivo. Y el sector salud cada vez más es un trabajo, digamos, es un sector de trabajo colectivo. De trabajo colectivo incluso para quienes tienen en su cabeza un imaginario liberal, pero cuya profesión no termina de desplegarse si no tienen, digamos, un adecuado modelo de gestión para tener resultados colectivos. ¿Sí? Y eso, digamos, empieza a generar una nueva función en el campo de la salud. La gestión, digamos, estaba en muchos casos en manos de personas que tenían ciertos atributos, digamos, que tenía que ver un poco con el concepto de liderazgo. Digamos. Se tardó mucho hasta identificar que además había cosas que se podían aprender. Y si nosotros decimos, entre las profesiones que son bastante recientes, una de las profesiones que son bastante recientes es la administración. La administración entra al mundo universitario, al mundo académico, digamos, en 1925. Digamos, ¿no? Podríamos decir, digamos, tiene menos años que la reforma universitaria. Digamos. Y en 1925 empieza a entrar la gestión en un contexto muy particular, un contexto político que a mí me parece interesante de comprender. La gestión se incorpora en un momento donde en el corazón del capitalismo se está desarrollando una violenta confrontación entre capital y trabajo. Y esa violenta confrontación entre capital y trabajo se da fundamentalmente porque los dueños de las empresas están en contacto directo con los trabajadores. ¿Sí? Hay una famosa frase de Henry Ford que luego de estar en una reunión con los trabajadores, digamos, de su fábrica, empieza a escuchar ideas de los trabajadores. A los trabajadores se les ocurren ideas. ¿Sí? Entonces Ford se va de un portazo y dice, yo no le pago para que piensen. Yo no le pago para que piensen. Y uno a veces siente, digamos, ¿y cuántas veces me dijeron eso de alguna manera o de otra en mi servicio de salud? No, no le pago para que piensen. Y este elemento empieza a generar un fenómeno tan extraño que mientras se está dando, porque también estamos hoy en el aniversario, digamos, de la Revolución Rusa, digamos, de la Revolución Soviética, ¿no? Imagínense en Estados Unidos el taylorismo empujando a los dueños de la fábrica a generar cada vez más exigencias, los trabajadores cada vez más organizados, y en el mundo internacional lo que está pasando en lo que fue la URSS. En ese momento nace el gerente profesional. ¿Sí? Y si ustedes me permiten traducirlo en una forma simple, digamos, si la industria automotriz era la industria clave de la época, hay dos inventos simultáneos. El gerente en las organizaciones y los amortiguadores en los autos. ¿Sí? Es decir, introducimos el gerente como un amortiguador en la relación capital-trabajo y eso amortigua la conflictividad del mundo laboral. Y yo, en los cursos de gestión, nunca dejo de sugerir que no olvidemos nunca esta función de mediación, que casi nunca aparece en los manuales de gestión, digamos, pero que en definitiva tiene que ver con que hay una función de traducción. Hay una función, todo gerente sabe, digamos, que si fuera una simple grabadora que reproduce exactamente lo que escucha abajo y lo dice arriba, o lo que escucha arriba y lo dice abajo, digamos, hace saltar la organización. Digamos, ¿no? Y es más, cuanto más distante están los objetivos que tienen los trabajadores de los objetivos que tiene la organización, más niveles inventa la organización y más amortiguadores le pone. ¿Sí? De tal forma que cuando este modelo empieza a generarse, el administrador profesional empieza a tener un rol. Y ese rol de mediador, que es un rol, digamos, que está como escondido, digamos, en el mundo de la gestión, empieza a ser tan importante que empieza a generarse la idea de que hay que formar muchos amortiguadores, porque hay muchos conflictos. ¿No?
mucho conflicto capital-trabajo requiere mucho amortiguador. La administración pública acompaña esos procesos, digamos. A veces adelanta, a veces retrasa, digamos, pero casi siempre termina admirando a la administración privada y tratando de copiar sus modelos de gestión. Y en esa función empieza a crearse también las primeras escuelas de formación en salud pública. Porque las primeras escuelas de formación en salud pública es también crear las capas medias que produzcan la intermediación entre la política y los problemas de salud de la población. Con la misma lógica. ¿Sí? Y esa lógica, en cierta manera, la traduzco finalmente en casi yo diría, en uno de los padres de la administración, digamos, que es Fayol, Henry Fayol. Fayol y Taylor son un poco los Adán y Eva, digamos, de esta ciencia, digamos. Y Fayol dice algo así como: cambie las cabezas gerenciales y usted logrará cambiar la organización. ¿Sí? No interesa si Fayol tenía razón o no tenía razón, sino que los sistemas de formación, incluida la universidad, se lo creyeron. Y a partir de ahí concentramos en la formación fundamentalmente de gerentes, de gestores profesionales, de administradores profesionales, y por supuesto administración, gestión, gerente no son sinónimos también porque son palabras connotadas, digamos. Pero está claro que los servicios de salud necesitan gestión, está claro que los sistemas de salud absorben personas que mejor formadas que no formadas, ¿sí? Pero de alguna manera ese modelo de cambiar, digamos, algo así como si fuera, digamos, si vos querés tomar una pirámide, la tomás por arriba, ¿no? Como diciendo cómo se las arreglaron los españoles para conquistar a los incas, digamos, y bueno, porque tomaron al inca, digamos, ¿no? Es decir, en ese modelo organizativo, si vos tomás desde arriba la organización, y la organización es piramidal, desde arriba se toma toda la organización. ¿Sí? Pero eso también es una debilidad de la organización. ¿Sí? Si nosotros organizamos todo el tiempo pirámides, todo el tiempo estamos generando organizaciones vulnerables a ser transformadas, digamos, por ser capturadas desde arriba. ¿Y por qué yo estoy gastando, digamos, estos minutos de gloria, digamos, en estos temas, digamos? Porque acá hay una contradicción que nosotros tenemos que argumentar, digamos. La argumentación es: ¿qué sentido tiene formar en gestión en gran escala? ¿Sí? Porque bajo ese modelo no corresponde la formación en gran escala. ¿Sí? Corresponde la formación en pequeña escala, o sea, la formación de las élites, que de alguna forma, digamos, irían a generar esa tarea de capa intermedia, de amortiguador, de mediador, digamos, de instrumentador de políticas, aunque los trabajadores no lo quieran y aunque la población no lo quiera. Entonces, de alguna manera estamos en un momento clave, porque ese momento clave es un momento de reforma de las instituciones de salud que requiere comprender que la gestión no es la tarea del gestor. La gestión es un marco, la gestión es un molde sobre el cual se matriza el comportamiento organizacional. Y que en consecuencia la gestión no es una tarea del gestor, la gestión es una tarea de todos los que trabajamos en las organizaciones. Y si la gestión es una tarea de todos los que trabajamos en las organizaciones, cuanto más sepamos de gestión todos, digamos, más fácil es que la organización alcance sus propios objetivos. Y eso modifica fundamentalmente, digamos, esta expectativa anterior de poner amortiguadores, y en vez de pensar organizaciones piramidales, digamos, como el Incario, digamos, empezar a pensar organizaciones en red que de alguna manera, digamos, permitan rápidamente reconvertirse con toda la flexibilidad necesaria, porque, digamos, en el sector salud nos pasa con demasiada frecuencia que cuando me aprendí todas las respuestas, me cambian las preguntas. Y el sector salud está hoy, digamos, tensado no solamente por la CUS y por los experimentos
de ciertos organismos internacionales, digamos, sobre los sistemas de salud, sino también está tensado por cambios en la morbilidad. Es decir, para traducirlo claramente, digamos, la población no se enferma de las mismas cosas que se enfermaba hace 10 o hace 15 años. Y en parte por un éxito nuestro. Porque resulta muy interesante saber que el sector salud no necesariamente, en términos sociales, resuelve problemas, sino que muchas veces cambia un problema por otro. ¿Sí? Así que digamos que un éxito de la salud es que haya cada vez más longevidad. Pero habiendo cada vez más longevidad, hay cada vez más demanda sobre los servicios de salud. ¿Sí? Es decir, que se produce un efecto, y cuando uno empieza a percibir que tiene alcance mundial la preocupación por el aumento de las enfermedades crónicas, ese día caes en la cuenta que tenés un gran sistema de salud organizado con centralidad de un hospital de agudos. ¿No? ¿Qué te haces con un sistema organizado con el centro de un hospital de agudos si la mayor parte de los problemas de salud son crónicos? ¿No? ¿Y quién va a hacer la transformación de un modelo a otro si de alguna manera, digamos, no son los propios trabajadores de salud? En consecuencia, nosotros, para poder hacer coherencia entre formación en gestión y gran escala, necesitamos poner en cuestionamiento los modelos de gestión habituales en los servicios de salud. Si no, entra en contradicción, es como decir una cosa que contradice la otra. Digamos, el elemento fundamental es pensar la forma como los trabajadores se incorporan en la lógica de las transformaciones del sistema de salud. Nuevamente voy a apelar a una metáfora, digamos que es una metáfora que algunos de ustedes ya me han escuchado, pero que me parece particularmente gráfica en este momento, por la pertinencia, digamos. Hace algún tiempo estábamos en un evento sobre recursos humanos en salud, un campo que ha vuelto a preocupar. De recursos humanos en salud nunca nos preocupamos excepto cuando faltan, digamos. O sea, ahora vuelven a faltar y volvemos a preocuparnos. En el problema de recursos humanos, estábamos en una reunión de recursos humanos y había una persona escuchicheando en el fondo y estábamos todos un poco molestos porque había gente, ¿por qué están hablando? Digamos? Hasta que nos dimos cuenta que en realidad había una persona que no hablaba español y había otra persona que le estaba traduciendo a tiempo real en el fondo lo que estaba pasando. Pero el problema es que esta persona, era un profesor inglés, le habían puesto una traductora de la embajada, que de inglés entendía mucho, de español entendía mucho, pero de salud no entendía casi nada, casi digo un pomo. No, esa parte se puede borrar, ¿no? Sí. La traductora, ahora el problema es que este hombre estaba en la agenda, o sea, tenía que hablar también, estaba en el programa. Y en un momento dado pasa al frente y empieza a hablar en inglés. Yo diría que casi todos hablamos mal inglés, digamos, y una de las cosas es que este hombre era inglés de Inglaterra, o sea, que hablaba como en la secundaria, digamos, era una clase de inglés, digamos. Y la traductora arruinaba todo lo que él decía, digamos, ¿no? Y el tipo empezó a darse cuenta, porque era un buen docente, empezó a darse cuenta que él decía una cosa, es más, decía un chiste, digamos, y la traductora decía cualquier cosa y nadie se reía, entonces, digamos, cada vez estaba más inquieto, digamos. Entonces, en un momento dado se enoja, digamos, dice algo así como voy a hablar despacio, digamos, y en inglés tira dos transparencias que para mí son, digamos, está casi en el centro, digamos, de lo que vamos a estar reflexionando en este curso, lo que a veces los cubanos dicen, esto es el pollo del arroz con pollo, digamos, ¿no? O sea, está en el núcleo duro de lo que tenemos que discutir. Él dice, digamos, vamos a hablar de la dialéctica, de la relación entre reformas y recursos humanos. Reformas y recursos humanos. Dice, ¿qué es lo habitual? Digamos, lo habitual es que llegue el experto que viene a hacer las reformas, ¿no? Llega el experto que viene a hacer las reformas y él pone una transparencia, que es una transparencia, una imagen de toreo, ¿no? Donde aparece un toro, que es la reforma, y un torero, que son los recursos humanos, ¿no? Y entonces dice, ¿cuál es el juego, digamos? El juego es que la reforma viene, los recursos humanos, ole para un lado, digamos, ole para el otro, digamos, lo empieza a cansar, digamos, lo empieza a clavar, ¿no? Y los que tenemos un poquito más de años, podríamos decir,
Y uno podría incorporar en su currículum a cuántas reformas sobrevivió, digamos, como parte de sus antecedentes, digamos. Yo he sobrevivido. Entonces dice, ese juego es un juego perdedor-perdedor. Es claramente un juego perdedor-perdedor. Y luego, claro, obviamente un inglés hablando en contra de España, digamos, o sea, después pone una imagen de equitación. Y dice, este es otro juego. Este es otro juego. No hay que matar a la bestia. El juego no consiste en matar a la bestia. El juego consiste en montarla. El juego consiste en construir confianza. Nadie sabe de nosotros exactamente qué significa ese deporte, digamos, pero uno al final empieza a entender que el deporte es, digamos, saltar juntos, ¿no? Y entonces, y eso se construye con confianza, con conocimiento recíproco. ¿Qué sería entrenarse en ese deporte? No es hacer pesas, digamos, ¿no? Es ir construyendo esa posibilidad, digamos, de que el caballo logre saltar junto. Entonces decía, los recursos humanos es el jinete, digamos, y el caballo es la reforma, ¿no? Las únicas reformas exitosas son las protagonizadas por los trabajadores de salud, digamos. Ninguna reforma diseñada contra los trabajadores de salud ha tenido resultados, fundamentalmente porque todos hemos aprendido cómo jugar al toreo, cómo eludir reformas, digamos, cómo hacerlo para no hablar de cosas del destino del toro, digamos, más específicamente. Y a mí me parecía que era importante compartir esto, digamos, hoy con ustedes, porque le da un sentido, digamos, a un curso de gestión, ¿sí? Le da un sentido, si se quiere, digamos, le da un marco a entender, digamos, que cuanto más los trabajadores de salud de cualquier nivel, y esto por cierto, todos sabemos en salud, que una de las dificultades del sector salud para organizarse es justamente, digamos, la enorme cantidad de castas que hay adentro del sector salud, ¿sí? Y es muy fácil, digamos, comparemos salud y educación y veamos cómo educación se organiza y cómo salud se organiza y podemos ver la diferencia, digamos, de la facilidad de organización de un caso y del otro. Por eso nosotros cada vez más hablamos, digamos, de un nuevo sujeto que desde el punto de vista del objeto no se llama recursos humanos, digamos, se llama fuerza laboral en salud, pero desde el punto de vista de la producción del sujeto, el sujeto que protagoniza y que puede protagonizar la reforma se llama equipo de salud, ¿no? Y los equipos de salud, digamos, comunitarios, de primer nivel, equipos de salud en las instituciones, digamos, hasta incluso hay una línea de trabajo que dice que para organizar los servicios de salud en red, no se pone en red personas, se pone en red equipos, ¿no? Hay como una traducción, digamos, en inglés suena mejor, como TeamNet, digamos, ¿no? O sea, es red de equipos, ¿no? Pensar un hospital como una red de equipos te permite además rápidamente romper los límites del hospital, digamos, y por ejemplo, un hospital que se organiza por cuidado progresivo del paciente dialoga infinitamente mejor con el primer nivel de atención que un hospital que se organiza por especialidades, ¿sí? Es una reforma del sistema hospitalario que lo hace dialogar con un sistema de salud más grande. Porque en los niveles de atención podés arrancar en el nivel comunitario y podés llegar al nivel de cuidado más extremo, ¿sí? Esa lógica nos ayuda a nosotros a pensar, digamos, de qué forma imaginamos los sistemas de gestión. Yo tengo un tiempo acotado, creo que lo estoy agotando si no lo pasé, pero digamos, me parecía que resultaba interesante compartir estos elementos y cierro un poco, digamos, con la relación por qué liderazgo y gestión no es lo mismo. Nosotros vamos a hablar, sin lugar a dudas, digamos, de gestión de los servicios de salud. El curso es abierto, pero no cabe duda que la impronta pesada del curso tiene que ver con la gestión de servicios de salud en el subsector público, digamos. No estoy diciendo esto de una manera excluyente, pero lo estoy diciendo más bien de una manera de pensar la centralidad. Cuando estamos hablando del sector público, digamos, el sector público no solo necesita ser bien gestionado, digamos.
El sector público está sometido, digamos, permanentemente a un proceso político, digamos, que tiene que diferenciar necesariamente lo que es gobierno de lo que es gestión. Y si ustedes me preguntan, ¿y por qué haríamos el esfuerzo de separar eso si es tan fácil sumar gobierno y gestión? Lo tomo de otro pensador que nos ayuda a ubicar este concepto, digamos. Los únicos que confunden gobierno con gestión son los conservadores. ¿Sí? Los únicos que confunden gobierno con gestión son los conservadores. Digamos. Gobierno es una cosa y gestión es otra cosa. Porque el gobierno, digamos, se instala en el marco de procesos de transformación. Y ahí hay algo que para nosotros es complicado de explicar, digamos, que es cómo surgen otras herramientas que me parece que el curso también pone en circulación, que es, por ejemplo, digamos, el espacio de la planificación. ¿Por qué planificar? Y más bien, en vez de explicar por qué planificar, trataríamos de explicar por qué la planificación desapareció de la gestión de los servicios de salud. ¿Sí? Y verdaderamente, digamos, la gestión desaparece porque no hay proceso de transformación. La propia planificación es un indicador, digamos, de la necesidad. Se hace necesaria cuando hay proceso de transformación y cuando hay tensión entre gobierno y gestión. Cuando gobierno y gestión, digamos, son la misma cosa, la planificación se vuelve innecesaria porque vos solo estás gestionando la reproducción del sistema. ¿Sí? Entonces, cuando uno pregunta, digamos, ¿cómo es la relación entre planificación y gestión? Un autor también que queremos mucho, digamos, Carlos Matus, nos cierra diciendo algo así como: cuando los sistemas están en reproducción, la gestión es dominante sobre la planificación. ¿Sí? Pero cuando los sistemas están en transformación, la planificación es dominante sobre la gestión. Y ahí es donde aparece el liderazgo, digamos. El liderazgo no se hace necesario si vos vas a gestionar la reproducción del sistema. El liderazgo se hace necesario, digamos, si en realidad estás moviéndote en la reforma del sistema, en la transformación del sistema. ¿Y nosotros qué sabemos como trabajadores de salud? Sabemos que no estamos cómodos trabajando solamente a la resistencia, digamos, porque somos conscientes de lo que le falta al sector salud. Y si nosotros, aún en el marco de la resistencia, no pensamos en las deudas del sector salud, no terminamos de zanjar las modificaciones necesarias para poder construir una alianza con la población. ¿Sí? No vamos a construir una alianza con la población, digamos, poniéndonos a la resistencia para servicios de salud que sabemos que no están funcionando bien. Digamos. Para poder hacer una alianza con la población, necesitamos, en vez de regalar, digamos, ellos quieren reformarnos y nosotros no, la verdadera tensión es, ellos quieren reformarnos en un sentido, nosotros en otro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario, muchas gracias a todos los presentes, al rector Culsoni, a todos los compañeros de la Fundación Soberanía Sanitaria.